Bien, pues bienvenidos a la supervisión del día 26 de octubre de 2022. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Sandra Mireli Vázquez Mandujano. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Es doctorante del programa de maestría y doctorado por la UNAM. Psicóloga clínica en la Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT. Asimismo, ha formado parte de la estrategia CREAS, Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, desde 2017, atendiendo a la comunidad universitaria con riesgo suicida, estrés, ansiedad y problemas derivados del acoso sexual y de género. Ha impartido capacitaciones y ponencias dentro y fuera de la UNAM, como en la Universidad de Guadalajara, para personal educativo y para el gobierno de la Ciudad de México. También ha impartido pláticas para la comunidad estudiantil de nivel básico, medio superior, acerca de autocuidado, salud y género. Actualmente llevó a cabo una investigación enfocada en juventudes trans y narrativas corporales para la despatologización. Y ese es el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, sin más de mi parte, pues adelante, Sandra, el espacio es tuyo. Te voy a hacer como anfitriona. También por aquí. Muchas gracias, Santiago, y pues gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues espero que el tema que vengo a compartirles el día de hoy sea de su interés. Bueno, mi idea es mostrarles, me indica si ya se ve la pantalla, Santiago, sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí. Ok. Es una parte de la investigación que he realizado durante la temporada de pandemia, pues hice estas entrevistas, son parte de mi trabajo doctoral y lo que voy a hacer es retomar algunos temas que están relacionados con, digamos, la investigación central, pero que tienen que ver más con la publicación que hice recientemente respecto a salud y autocuidado. Conforme vaya desarrollando la presentación, les iré comentando más o menos para que vayan entendiendo desde dónde lo estoy abordando. Entonces, pues bueno, si tienen alguna duda, comentario, con toda confianza pueden interrumpirme para hacerles yo alguna aclaración, porque lo que sucede en muchas ocasiones es que en estos temas que tienen que ver con diversidad de género, a veces hay algunas palabras o vocabularios que no son como del argot cotidiano. Entonces, para facilitar un poquito pues, la comprensión del tema, si ustedes quieren participar y quieren como aclarar algo que no hayan entendido, con toda confianza pueden hacerlo, pueden abrir su micrófono e interrumpirme, yo no tengo ningún problema. Entonces, pues bueno, voy a comenzar con la presentación. Por aquí ya veo a Monse. Hola Monse, qué gusto verte. Ok, pues bueno, quiero comenzar hablándoles un poquito desde la cuestión de la corporalidad, porque finalmente el cuerpo está sujeto también a cuestiones socioculturales que le dan inteligibilidad. En nuestro sistema, el sistema sexo-género, que es uno de los más importantes para reglamentar el comportamiento, regular el comportamiento humano y también las formas de relacionarse, las prácticas que hacemos, van a estar regidas o van a tener un eje principal que es a través del cuerpo. Pero el cuerpo no solamente es la materialidad, sino que va a estar envuelto por discursos, por estructuras de poder que le dan sentido tanto a la materialidad del cuerpo como al sexo y al género. Entonces, estos sistemas de los que estamos hablando parten del sistema sexo-género que algunas feministas ya han abordado anteriormente, como Gail Rubin, que nos hablan de cómo es que en el aspecto social los cuerpos se dividen en dos principalmente, y que uno está dedicado a la parte productiva, mientras que otro está dedicado a la parte reproductiva. Sin embargo, pues esta forma de categorizar los cuerpos está basada en una suerte de dimorfismo sexual, que vale la pena señalar que ya no está en desuso, sobre todo en las cuestiones más avanzadas respecto a biología y en neuropsicología sobre todo. Entonces ya está rebasado este tema y más bien se habla como de una serie de características que tienen las especies, las corporalidades, y que no necesariamente están divididos en dos. Pero tradicionalmente se entiende el género y el sexo desde estas dos categorías que ya conocemos muy bien, el femenino y el masculino.
Dadas estas reglamentaciones, entonces se empiezan a nombrar las corporalidades a partir de una cuestión que tiene que ver con la cisnormatividad, que más adelante les platicaré en qué consiste, pero partiendo de ahí, entonces es como empezamos a notar que existen identidades y corporalidades que según estos lineamientos son sexualidades normalizadas o patologizadas. Entonces, pues bueno, estas estructuras se alimentan de nociones que hace décadas planteaban que era la biología la que determinaba el destino de una persona. El sexo y el género se habían entendido como hechos biológicos y esto era entendido también como una suerte de linealidad, causa y efecto, donde se reduce la identidad, en este caso la identidad de género, a una correspondencia con dos tipos de genitalidades o cromosomas, dos combinaciones de cromosomas. En este sentido, como les comentaba, la cisnormatividad, que es la base en la cual estoy planteando la investigación, es un discurso que naturaliza la asignación del género al nacer. Cuando nacemos, normalmente es el médico quien dice es niño o es niña, o bueno, ahora ya se hace incluso antes de nacer cuando se hace el ultrasonido del bebé, se fijan en los genitales y entonces va a ser niño, va a ser niña, y ahí está una ceremonia donde está la revelación del sexo, y si es rosa es porque niña, y si es azul es porque es niño. Pero bueno, esto ha sido una cuestión que se ha naturalizado. La normatividad plantea esta asignación como algo natural e indica también que una vez hecha esta asignación, es el camino trazado ya de por vida, incuestionable, inmutable, que la persona va a construir a lo largo de su vida. Entonces, durante más de un siglo, la medicina, la psiquiatría y la psicología, por supuesto, han construido conocimientos que han hablado sobre las personas trans, pero pocas veces han entablado un diálogo con ellas. Por lo general prevalecen saberes que están avalados por las ciencias, que están sesgadas con el género cisnormativo, que ahora entendemos desde dónde viene, desde esta construcción donde pensamos a los cuerpos como solo dos posibilidades que son asignadas desde el nacimiento y que no hay posibilidad de cambiar en ningún momento. En este sentido, por ejemplo, el binarismo de género, que era lo que les comentaba, es esta idea de que solo existen dos géneros, que parte de estas cuestiones biologicistas donde se dice que la identidad de género es un hecho biológico. Es un discurso que incluso algunos movimientos feministas trans excluyentes suelen retomar justamente para decir que la materialidad del cuerpo es la que define el tipo de relaciones y el tipo de trato que va a tener una persona en este mundo. Sin embargo, dan por hecho que no todas las personas se suscriben a esta normatividad y que decir que el género es un hecho biológico borra las experiencias de vida de estas personas que no se suscriben a este discurso. Esto finalmente desemboca en discursos de odio que invalidan la existencia de personas trans y no binarias y también de personas intersexuales. Cabe señalar que las personas intersexuales son aquellas que tienen variaciones en las características sexuales que pueden ser desde un nivel genético, es decir, a través de los cromosomas, pero también puede ser a nivel hormonal y también puede ser a nivel gonadal. Entonces, como vemos, la caracterización sexual no solamente, no es así de simple de solamente unos genitales y unos cromosomas y ya, sino que a lo largo del desarrollo embrionario hay diferentes diferenciaciones que hacen que el cuerpo sexuado sea más complejo que lo que nos han hecho creer a lo largo de este tiempo, ¿no? Y bueno, como les comentaba, las ciencias se han apegado a esta normatividad para construir conocimientos acerca de las poblaciones sexogenéricas. En este sentido, principalmente desde la población trans, y que no ha intentado hacer un diálogo, por lo menos no se había hecho hasta la última década, últimas 2 décadas, y esto gracias también a la iniciativa de grupos trans, de grupos de activistas trans que buscan despatologizar su identidad, finalmente. Y entonces, bueno, hablamos de una ciencia cisnormada, porque estos conocimientos los produce a través de esta idea de que existen dos géneros válidos y que ciertas personas, dado que quieren transitar, tendrían que hacerlo bajo la normativa de género binaria,
Entonces, una persona no podría quedarse, por ejemplo, en un punto medio, como lo suelen hacer a veces las personas que son no binarias, ¿no? O sea, tendrían que pasar directamente de lo femenino a lo masculino y performar todas estas características que sabemos que tradicionalmente y por estereotipos se relacionan con cada uno de estos géneros. Entonces, bueno, al ser un conocimiento hegemónico, estos saberes son los recursos que normalmente se utilizan para conocer y reconocer lo trans, formando una imagen de una población con tintes patológicos, envuelto en discursos que por lo general son capacitistas, estigmatizantes y transfóbicos. Y por otro lado, también se busca dar explicaciones de su origen, definiendo lo trans como una alteración cerebral en muchos de los casos, y que se busca o que son un trastorno psicosocial. Algunas investigaciones que he revisado justamente señalaban que buscaban encontrar alguna alteración a nivel neuronal que permitiera dar cuenta de qué es lo que sucede con aquellas personas que transitan el género, y lo que buscan estas investigaciones no es darle legitimidad a las personas trans, sino más bien encontrar la manera de corregir o prevenir. Entonces, estas investigaciones justamente desde una eh, perspectiva cisnormada, busca justificar incluso las terapias correctivas que conocemos ahora como ECOSIX, que son los esfuerzos por corregir la identidad de género y la orientación sexual de las personas que son parte de la diversidad sexogenérica. Entonces, pues bueno, en ese sentido resulta muy importante señalar justo eh, que seguir una práctica investigativa desde las cuestiones patológicas, en este caso como la disforia, contribuye a seguir validando prácticas que atentan contra los derechos humanos de las personas trans, sugiriendo que es posible una modificación de la identidad de género bajo técnicas de intervención o terapias de conversión, que no tienen además ningún sustento teórico ni de efectividad. Bueno, entonces también les quiero hablar un poquito acerca de la genealogía de lo trans, desde dónde se empieza a estudiar y por qué parto de la idea de la patologización. Y es que se sabe que, bueno, incluso Michel Foucault justo hablaba de cómo la sexualidad empezó a tener una relevancia en esta nueva sociedad moderna, burguesa, que buscaba el orden, el progreso, normalizar. Entonces, pues hay un interés muy particular en la sexualidad. No es que antes no se hablara de sexualidad o que incluso durante la época victoriana, que es donde empiezan estos estudios, la sexualidad fuera un tabú. De hecho, no. De hecho, estaba muy sobre la mesa porque era una manera de control social, era una manera de clasificar a las personas y que buscaba darle legitimidad a ciertos cuerpos y a ciertas identidades. En este caso, pues aquellas, sobre todo que eran europeas, blancas de clase alta, que tenían los recursos, y de esta manera darle como también legitimidad a los progresos que podemos entender ahora como formas de colonización moderna en pueblos que han estado subdesarrollados, ¿no? Pero bueno, para no alejarme tanto del tema, existieron médicos a partir del siglo XIX como Magnus Hirschfeld y Krafft Ebing, que hicieron justamente esta, no descubrimiento, sino más bien notaron que entre las personas que empezaban a estudiar, sobre todo desde el tema desde la homosexualidad, había personas que buscaban ser del sexo opuesto, mencionan en sus textos, ¿no? Entonces, la cuestión de la transexualidad o lo trans no existía, digamos, de manera explícita en ese tiempo. Fue, digamos, producida o construida a raíz de los estudios médicos de esa época, que si bien es cierto y cabe señalar, las personas trans siempre han existido con diferentes nombres. Podemos encontrar a las mujeres dos espíritus, bueno, las personas dos espíritus en el norte de México y sur de Estados Unidos, pero también están aquí ay, se me olvidó ahorita su nombre, de Oaxaca. A ver si me escriben por ahí el nombre, porque se me acaba de pasar ahorita, porque tengo el nombre de las Hijra. Mushes, mushes. Sí, exactamente, las Mushes aquí en Oaxaca, las Hijra en la India. Entonces, la cuestión de la sexualidad como algo que transita siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, desde que el ser humano construyó civilización o incluso desde antes. Sin embargo, esta producción actual que entendemos ahora como una persona trans ha tenido una historia reciente que parte de los estudios de la medicina. Y entonces podemos encontrar aquí a diferentes médicos, endocrinólogos, sexólogos,
que de alguna manera intentaban abonar un poquito a lo que era en ese momento concebido como una enfermedad, que en su tiempo fue funcional, porque antes de eso a las personas que tenían algún tipo de desviación, y lo voy a poner entre comillas, eran castigadas y eran llevadas a la cárcel. Ahora la reglamentación era clasificarlas como personas enfermas que necesitaban algún tipo de tratamiento. Y esto de alguna manera les pudo dar cierta legitimidad de tener al alcance tecnologías médicas que les ayudaran a mejorar su calidad de vida y también a, digamos, poder transitar a través de este género. No lo menciono aquí, pero seguramente conocen casos de personas que incluso desde principios del siglo XX hicieron estas operaciones de reasignación de sexo y que pues desde que inició el siglo justamente performaban o se vestían de acuerdo a su género sentido. Pero bueno, el concepto como tal de transexualidad empezó a utilizarse a partir de 1946 con los estudios que empezaron a realizarse desde la endocrinología, justamente para ver qué tipo de tratamientos se podían utilizar con estas personas y cómo se podían modificar ciertas hormonas para feminizar o masculinizar el cuerpo. No es hasta mediados de los 50 que Harry Benjamin, que posteriormente fundó una asociación que ahorita es la WPATH, justamente hace ciertos protocolos que siguen los médicos para esta transición que algunas personas trans quieren hacer desde este ámbito, pero después, más adelante vamos a ver que solamente es una vía, no es la regla general que todas las personas pasen por estas modificaciones corporales a nivel médico, pero él fue el que popularizó el término de transexualidad y además él era endocrinólogo, pionero del uso de hormonas para la modificación. No es hasta mediados de los 60 que John Money y Ralph Brinson empiezan a hablar de la identidad de género. Anterior a esto se utilizaba el término de sexo psicológico para hablar justamente de esta a veces incompatibilidad que existía con algunas personas en cuanto a su corporalidad y su vivencia subjetiva. Entonces, al incorporar la identidad de género, lo que hacen es dividir o más bien identificar que hay una diferencia entre lo cultural y lo corporal. Es decir, entre lo que la persona está sintiendo, viviendo y la significación que hace de su cuerpo y lo que, digamos, está en lo biológico, en lo natural. Esto después va a ser problemático porque entonces nos hablaría de que estamos abonando el discurso del cuerpo equivocado, el cual también es una cuestión que a las personas trans les suele causar problemas por la forma en cómo perciben su corporalidad, pero finalmente ese es como el inicio de esta forma de entender lo trans. Entonces, bueno, eh, esta categoría de análisis, como les decía, dividía en dos ámbitos la cuestión de la identidad de género. Sin embargo, ya a partir de esta época, cuando sabemos que no solamente es una cuestión de, bueno, 1970, la reivindicación de los derechos, el feminismo, los movimientos negros, en fin, una serie de revoluciones existentes, el inicio del movimiento LGBT, por supuesto, y entonces donde empiezan a salir diversas activistas. Existen muchísimas, no me daría el tiempo de nombrarlas a todas, pero en este caso tenemos a dos principalmente, que son Virginia, ay, no puedo ver su apellido aquí, permítanme, Virginia Price y Leslie Feinberg, quienes como activistas transgénero buscaron reivindicar la vivencia trans, a través de nombrarla distinta como había sido nombrada durante muchos años desde el ámbito médico, que son las personas transexuales. Entonces, ellas, a través de la transgeneridad, que fue el primer concepto que Virginia Price popularizó, justamente para dar cuenta de aquellas personas que socialmente eran entendidas como varones, que deseaban ser mujeres y que sentían un amor profundo por la feminidad, pero que no querían realizar ninguna modificación corporal. Entonces, ella utiliza este término de transgender en inglés, y que después Leslie Feinberg, a través de sus textos, le otorgó un nuevo significado al darle un posicionamiento político y una reivindicación de esta vivencia.
con el objetivo de que las personas de que sean las personas trans quienes hablen de ellas en primera persona y no sean otros médicos ni otras ciencias que los hablen desde un ámbito patologizado. Ok. Entonces, en mi investigación decido utilizar el término, utilizar el concepto de imagen corporal. Esto porque, bueno, sabemos que la corporalidad es algo que es muy relevante, según la literatura comenta, para las personas trans y es desde donde se significa también la vivencia. Sin embargo, pues bueno, algunas puntualizaciones de la imagen corporal que entendemos como un concepto de una percepción o valoraciones que se hace sobre el tamaño del cuerpo, algunas partes del mismo, y que es una idealización de esta imagen que está muy relacionada con los modelos estéticos y de género. Puede posibilitar insatisfacción con la misma y la aparición de prácticas alimentarias relacionadas con trastornos alimentarios. Sin embargo, bueno, además de que la literatura ha correlacionado la imagen corporal con diversas prácticas, esto no se restringe solamente a la alimentación, ya que existen otras prácticas corporales que pueden incluir la vestimenta, las modificaciones estéticas, llámese perforaciones, tatuajes, pintarse el cabello, incluso el ejercicio del erotismo o algún deporte. Entonces, para ampliar un poquito esta dinámica de lo que se trata la imagen corporal y cómo esto se relaciona con el cómo cada persona vive con su cuerpo, es que yo decido retomarlo para utilizarlo en esta investigación. Bien, algunos antecedentes del estudio de las personas trans a través de la imagen corporal se dan a través de diferentes médicos que hacen escalas justamente para determinar, principalmente era para, eh, digamos, legitimizar el uso de tecnologías médicas como operaciones y el tratamiento hormonal para lograr, digamos, un bienestar en las personas que deciden cambiar, de transitar de género, perdón. Entonces, estas escalas de imagen corporal estaban basadas justamente en determinar qué tan satisfecha se puede sentir una persona con las modificaciones en relación al género que hace. Y de ahí parten diferentes investigaciones desde 1957. Es importante señalar que, por ejemplo, Pauli y Lindgren mencionaban en su escala de imagen corporal que a pesar de que las personas que hacían modificaciones podían sentir cierta satisfacción, siempre iban a estar, digamos, o sea, que era como un determinismo que por muchas modificaciones que hicieran estas personas, siempre habría algún nivel de insatisfacción, lo cual ponía o dejaba ver cómo veían estos autores o estos doctores a las personas trans como personas que iban a estar constantemente insatisfechas y que por más que hicieran algo con su corporalidad, siempre iban a tener algún malestar, lo cual también nos... Como, perdón, Perdón. como un aspecto de hedonismo puro, ¿no? En Sí. lugar de una cuestión de identidad, Ujú. lo miraban como una cuestión de hedonismo nada más. Así es, también además de pues, ser como una cuestión hedonista, Monse, gracias, se trataba de ver como que la persona trans siempre iba a necesitar de un médico, de un especialista, de alguien, psiquiatra, psicólogo, que le permitiera mantenerse estable. O sea que hay una cuestión ahí de unos lentes capacitistas que dejaban ver cómo veían estas personas o cómo en esta época se concebía la identidad trans. Después vamos a tener diferentes, digamos, organizaciones que pues buscaron darle como legitimidad desde otros lugares a las personas trans para su atención en cuanto a salud. Y finalmente en 2017 la WPATH, es la asociación creada por Harry Benjamin, que es, digamos, la evolución de la asociación que fue creada en 1979, justo quita la disforia de género, perdón, el trastorno de identidad sexual como una clasificación que parte de sus protocolos para la atención de las personas trans. Ok, vamos a continuar. Y bien, otras investigaciones al respecto de la imagen corporal y la salud nos hablan justamente de que buscan promover un bienestar psicoemocional, pero lo relacionan
en cuanto a disminuir la disforia, y que para disminuir la disforia se tiene que hacer necesariamente una modificación corporal. Entonces, estas investigaciones están enmarcadas en un paradigma medicalizado de la identidad trans, el cual busca, como en las investigaciones que les comenté hace un momento, generar un bienestar perfecto a través de una visión medicalizada y que deja de lado todas las posibilidades que pudiesen recuperar desde otros ámbitos para el bienestar psicoemocional de las personas trans. Otras investigaciones en relación está, por ejemplo, la cuestión hormonal, ver cómo estas tratamientos pueden ayudar a la percepción del cuerpo a cambiar y digamos, a encontrar un punto donde la persona pueda convivir con su corporalidad de manera estable. Pero lo que sucede con estas investigaciones es que normalmente ocuparon inventarios que no eran adecuados para las personas trans, es decir, eran instrumentos que estaban estandarizados para personas cisgénero, es decir, aquellas que no habían o que no transitaron el género porque se adecuaron a la normativa, es decir, la persona que nació con útero y se nombró mujer, la nombraron mujer y creció así, se identificó más grande con el término, esa es una persona así. Alguien que no transita el género es una persona así, alguien que transita el género es una persona trans. Entonces, la mayoría de estos inventarios estaban justo diseñados para personas cisgénero y al aplicarlas con personas trans, pues daban muchos resultados que eran ambiguos, que no decían como tal nada respecto a su propia percepción y simplemente decían, sí, están muy insatisfechas con su cuerpo, no tanto a un nivel clínico como alguien que tiene anorexia o bulimia, pero tampoco al nivel de la población normal. ¿Y quién era la población normal? La población cisgénero. Entonces, ahí había un sesgo muy importante. Entonces, bueno, otras investigaciones han abordado la imagen corporal y cómo esta está relacionada con prácticas autolesivas de ideación suicida. ¿Por qué? Porque hay una interiorización de modelos binarios que son expectativas no cumplidas respecto a la terapia hormonal, por ejemplo. Algo que sucede con mucha frecuencia es que las personas, cuando no tienen una buena orientación respecto a qué puede esperar con la hormonización, es que creen que su cuerpo se va a modificar a tal grado que, por ejemplo, una mujer trans va a empezar a tener las caderas más ensanchadas, les va a crecer mucho el pecho, su voz también va a cambiar, cosa que no necesariamente ocurre. Hay partes del cuerpo que no se modifican y entonces empieza ahí una frustración porque se le ponía muchas esperanzas a este tipo de intervenciones y tecnologías que no lograron su cometido o no como ellas lo esperaban o ellos o ellas. Entonces, también estas prácticas autolesivas que estaban relacionadas con que el cuerpo no estaba mostrando quiénes eran realmente, hablaban también de una marginalización en espacios públicos. Es decir, aunque esta persona se suma, por ejemplo, como mujer, sucede que en la calle todavía le dicen señor o joven o chico, y esto también provoca mucho mayor malestar. Es decir, no es tanto la corporalidad, sino que esto en espacios públicos le comunica a otra gente que están del otro lado donde no quieren estar, y esto por supuesto lleva también a mucha frustración. Algo más importante aún es que si con la ausencia más bien de la aceptación y el apoyo familiar, las personas que están transitando el género suelen pasar por una época muy fuerte de depresión, de ansiedad, de disforia a niveles acrecentados porque no hay una contención ni familiar ni en su red de apoyo. Por otro lado, la imagen corporal y la actividad física nos ha permitido saber que lo que estas personas a veces buscan con el ejercicio es acentuar rasgos físicos de género, como por ejemplo en el caso de los hombres trans, buscan reducir la grasa corporal en el pecho para hacerlo más plano, también buscan acentuar la musculatura. En el caso de las mujeres trans, lo que se busca es bajar de peso, lograr una figura más estética. Sin embargo, y por supuesto también que está relacionado con la salud. Sin embargo, a veces la limitación existe en cuanto a los espacios donde pueden realizar el ejercicio, porque normalmente son espacios binarios, como los vestidores o en las escuelas que están divididos los baños. Entonces, muchas veces, por el tema de la vigilancia corporal, es decir, estar cuidando que su cuerpo no evidencie cuestiones que están contrarias al género, que están sintiendo, entonces lo que hacen es mejor no exponerse ni en espacios públicos ni en
por ejemplo, en la escuela, y eso de alguna manera también influye en su estado de salud general, porque no hay actividad física, porque no hay manera de que puedan realizar alguna actividad al respecto. En cuanto a otras investigaciones que ya tienen que ver más alejadas del tema de la patologización y se centran más en la experiencia propia de las personas trans, se empieza a encontrar que existe este tipo de malestares, existen por una presión social y por la búsqueda de un passing. El passing lo podemos entender como el pasar al otro lado y que las otras personas no sospechen de que no somos lo que decimos ser. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trans, la manzana de Adán, la voz, a veces no permite que hagan el passing o que no sean reconocidas como del género al que dicen ser, porque son características que las personas relacionan con el otro género. Entonces, esto provoca como presión social que por ejemplo, en el caso de las mujeres, quieran modificar esas partes, no porque ellas quieran, sino porque hay una lectura errónea que no les permite vivir adecuadamente en espacios sociales. Entonces, hablamos aquí de que si existiera un entorno facilitador que evitara la discriminación y el rechazo, muchas veces estas modificaciones no serían necesarias, o incluso las mismas personas trans lo han comentado, yo no necesitaría ponerme tal cosa o quitarme tal cosa si el espacio público no me demandara que lo necesito para poder entrar en sus cánones y que me sea reconocida mi identidad. En ese sentido, algunas investigaciones han hablado de cómo la vestimenta, el apoyo familiar y los recursos, la agencia y recursos afectivos que las mismas personas trans elaboran, les ayudan a, de alguna manera, no verse afectadas a un nivel que comprometa su salud en cuanto a las presiones sociales. Bueno, pues esta investigación está enmarcada en el construccionismo social y en ese sentido la justificación de ello es debido a que se busca escuchar en primera persona qué es lo que tienen que decir las personas trans respecto a su cuerpo y su salud. Nos permite visibilizar la forma en cómo han sido tratadas desde el ámbito de la psicología, evidenciando cómo la construcción de saberes no es neutral ni objetiva, sino que está condicionada por lo que la persona que investiga alcanza a observar tanto de sus limitaciones como sus habilidades físicas, cognitivas, los recursos tecnológicos con los que cuenta, sus sesgos ideológicos, su género y el marco de referencia sociohistórico en el que se encuentra. Hace unos momentos les comentaba cómo es que en el propio contexto del 1950 había una concepción específica y particular de las personas trans. Esto ha ido mutado y es importante evidenciar que las personas que producimos investigación o generamos conocimiento, también damos un poco de nuestra propia perspectiva a este tipo de conocimientos y que es importante evidenciar para justamente saber que todo conocimiento es situado, que no parte de una generalidad ni de un posicionamiento neutro u objetivo, sino que está permeada por todas estas influencias sociales que a lo largo de nuestra vida van a generar o van a afectar la manera en cómo estamos construyendo el conocimiento y cómo entendemos a la otra persona. Al respecto del cuidado y la salud de la población trans, algunas investigaciones, ya me adelanté un poco, algunas investigaciones se han interesado por conocer las implicaciones de la cisnormatividad desde el punto de vista de las mismas de las instituciones y el personal proveedor de servicios de salud. En este sentido, se ha encontrado que la cisnormatividad genera un borrado a nivel institucional e informacional, es decir, de la información que se puede socializar respecto al tipo de cuidado y atención que se les puede dar, y cuyas consecuencias es que no se les brinde una atención adecuada, que se les discrimine, se les niegue el servicio, o que simplemente por la desconfianza y el miedo estas personas no vayan a los servicios de salud aunque lo necesiten. Se ha encontrado como la falta de información respecto a las personas trans hace que no se puedan generar guías o protocolos de atención focalizados y contextualizados en las localidades de estas personas. Y algunos estudios también proponen estrategias que posibiliten a las instituciones y al personal de salud aliarse en defensa de los derechos de las personas. Entonces, una de los propósitos de esta investigación es justamente evidenciar estas particularidades de la población trans,
reconocer su capacidad de agencia y negociación con los discursos de género dominantes. Es decir, sabemos que la cisnormatividad va a estar ahí siempre, o por lo menos durante mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no se puedan ir modificando las nociones respecto al sexo y al género, y de hecho ya está ocurriendo. Y esto es en parte por la negociación que hacen las personas con este sistema y la forma en cómo ellos performan o expresan su género. Por supuesto, también es abonar un poco al borrado institucional que existe del tratamiento, de la atención y de la forma en cómo dirigirse a las personas trans. Por ejemplo, en el caso de hombres gestantes, es decir, hombres trans que están gestando, existe una laguna ahí de protocolos y de información para poder atender desde que se sabe del embarazo hasta el parto, cómo se puede tratar o cómo se atienden estos casos con hombres gestantes o personas transmasculinas gestantes. Entonces, la idea aquí también es coadyuvar al reconocimiento de su identidad y cuestionar estos discursos del cuerpo equivocado, la incongruencia de género, que es lo que prevalece normalmente en la sociedad. Entonces, la idea, o más bien la pregunta de investigación al respecto fue, ¿de qué manera la cisnormatividad y el binarismo de género en su contexto influyen para el cuidado y el bienestar psicoemocional y físico? En ese sentido, el objetivo fue analizar el alcance y la influencia de los discursos cisnormativos que los discursos cisnormativos tienen en el autocuidado y la salud de jóvenes. Para esta investigación fueron 5 jóvenes trans de 18 a 29 años, 3 varones, 2 mujeres trans fueron las que participaron, con una edad entre los 18 y los 29 años. Y bueno, yo como coparticipante de estas entrevistas, porque la idea es plantearlo desde la narrativa como una narrativa co-construida y una conversación en donde ambas personas aportan para estas construcciones de las narrativas. Fue a través de videollamadas de Zoom a diferentes jóvenes de diferentes latitudes también de nuestro país, desde el norte de México, como es Tijuana, hasta el centro, que es Pachuca, y por supuesto también la Ciudad de México, por mencionar algunos lugares. A través de una guía de entrevistas semiestructurada, se plantearon 3 ejes que ahorita les voy a mencionar como más a profundidad, pero bueno, parte de las consideraciones éticas de esta investigación fue garantizar la confidencialidad y se procuró hacer varias devoluciones donde los resultados se fueran presentando constantemente para que también las personas participantes tuvieran un papel activo en esta construcción de narrativas y evitar así un poco lo que se ha denunciado mucho desde los activismos trans, que es la cuestión de la exotización, del extractivismo identitario, y que solamente busca cómo usar a estas poblaciones para generar conocimiento, pero no devolverles nada a cambio, y no ser sensibles a cómo es que este tipo de entrevistas pueden afectar, incluso mover cosas ahí de manera emocional, que la investigadora o el investigador solamente por interesarse en conocer o tener los datos, deja completamente de lado. Y pues bueno, desde los planteamientos de Friedman y Gergen hicieron este análisis de narrativas que busca justo hablar de estas experiencias cotidianas para justo evidenciar lo que el género, las corporalidades, las relaciones de poder y el contexto sociopolítico construyen a la hora de hablar del cuerpo y la salud en personas. En este eje de análisis, son 3 construidos a priori de acuerdo a la literatura revisada con respecto al cuidado y la imagen corporal, que ya les comenté brevemente que es el trabajo extenso del que se desprende esta presentación, en el que se sugiere que la percepción corporal permite construir una relación con el cuerpo, mediada por los significados que cada persona elabora a través de lo que cada joven ve y siente con su cuerpo. Y a través de eso generar estos significados. Por tal razón, la percepción corporal, que es el número 1, es el primer eje a explorar en este análisis, seguido de los cuidados psicoafectivos y posteriormente el cuidado de la salud física. En el segundo eje lo que buscamos es poner atención, o más bien evidenciar cómo las personas trans ponen atención a sus sentimientos y emociones
que surgen a partir de lo que la percepción corporal les devuelve. Y finalmente, la salud física se entiende como el resultado de estos dos anteriores ejes y describe el tipo y la calidad de cuidados que le brindan a su cuerpo. En cuanto al primer eje, se puede notar en los relatos de las y los jóvenes trans que la forma de comprender y narrar sus experiencias se encuentran muy influenciadas por el sistema cisnormativo y sexo-género, y que los recursos que les facilita este discurso les da un referente con el cual pueden nombrarse y comprenderse, a pesar de que no encajan en las mismas descripciones del género tradicional y binario. Es decir, estas jóvenes y estos jóvenes desde la infancia sabían que no cuadraban dentro de esta lógica, que había algo distinto en ellas y en ellos, pero al no tener más recursos para hablar de sí mismas, de sí mismos, deciden adoptar estas, digamos, recursos que les da el sistema, pero lejos de darles como una explicación que les haga sentido, les genera conflicto y duda. Por ejemplo, aquí tenemos a F, que nos empieza a hablar desde su narrativa como ella diverge de su corporalidad y de saber quién es. Entonces, dice, es una dificultad a la hora de saber quién eres. ¿Por qué? Porque no entras dentro de las categorías que te dicen que perteneces. Y cuando quieres hacer algo o performar algo del otro género, te dicen que no, pero tú sabes que eso es lo que te hace sentido, entonces ahí se crea una disyuntiva en cuanto a comprenderse a sí misma. Entonces se crea una posición de alteridad respecto a la norma, lo cual les lleva también a entenderse desde otros lugares. Por ejemplo, la disforia, que es cuando ya comienzan a investigar y a darse cuenta de que existen otras personas que viven o experimentan lo mismo que están sintiendo, es cuando empiezan a hablar de que tienen disforia. Es decir, me reconozco como trans y estoy pasando por una cuestión de disforia respecto a mi cuerpo. Entonces, lejos de que esto sea porque la disforia también es una cuestión que se suele diagnosticar, para las y los jóvenes de esta investigación, la disforia resultó más ser un descriptor que un diagnóstico. Es decir, lo utilizaban para describir experiencias corporales, pero que también esto era relacional. Es decir, la disforia aparecía cuando otro estaba presente, cuando otra estaba presente. Muchas veces, cuando aparecía en solitario, era por las comparaciones que hacían respecto a la normativa del cuerpo ideal según su género, pero no porque esto estuviera relacionado como qué tanto lo sentían como si estaban bien con ese cuerpo, ¿no? Es decir, como una vivencia más auténtica y personal. Entonces, a raíz de eso, cuando ya empiezan a transitar, comienzan a hablar desde la euforia. La euforia habla de aquellas emociones que experimentan las personas cuando ya aceptan o más bien comunican su identidad y asumen esta identidad y estos roles, lo que les puede traer satisfacción, alegría, y puede estar relacionado con cambios corporales, pero también es el simple hecho de sentirse orgullosas y orgullosos por quienes son. En este caso, pues hace una descripción de cómo, a pesar de no tener ninguna modificación corporal, como es en el caso de H, él dice, en este momento me siento cómodo en mi propia piel, aunque a veces suele aparecer ciertos malestares, desde esta posición, desde narrarse desde la euforia, esto les permite entrar en contacto con su cuerpo de una manera distinta, porque ya hay comodidad, porque ya no es una cerrazón a experimentar con estas partes del cuerpo. Por otro lado, también existe una valoración a las necesidades, es decir, pareciera que para las personas trans, o eso ha dicho la literatura tradicionalmente, que se necesita una modificación para poder tener un bienestar psicoemocional. Entonces, en el caso de estas juventudes, las personas no empiezan ya a cuestionarse este discurso, y lo que hacen es hablar desde lo que necesitan y no tanto lo que les piden que tienen que ser, aunque la presión social es muy fuerte, porque muchas veces incluso la misma familia les dice, bueno, pues si quieres ser mujercita, entonces tienes que hacer esto y una serie de cosas que tiene que seguir. Y si quieres ser varón, tienes que seguir esto y otra serie de cosas que seguir. Pero no necesariamente las personas trans desean hacer todo lo que implica el género binario. Entonces muchas veces es reconocer qué les acomoda de eso que socialmente está estipulado para cada género. Entonces, en este caso, por ejemplo, F menciona la disforia es como ese pequeño choque. Esos momentos en conjunto de infelicidad, molestia, incomodidad,
en el cual dejas de pertenecer a tu cuerpo, sientes que tu cuerpo es algo completamente diferente, y hasta en algunos casos por eso llega a haber problemas de suicidio o autolesiones, porque sientes que no afectas nada. Cuando lo pierdes, no pertenece a ti, llegar al punto de decir, es que quiero sentir algo, quiero sentir que es mío y no puedo por la presión social. Aquí vemos que F ya justamente no está posicionándose de yo tengo que hacer algo para cambiar esto, sino que entiende que también esto sucede porque hay una presión afuera que le invita o más bien la obliga a vivirse de una manera que no quiere, y esto provoca una decisión entre sus propias vivencias y su corporalidad. En el tema de cuidados psicoafectivos, algo que resultó muy interesante es que debido a que hay una separación corporal por esta cuestión del género binario, el permitirse sentir sus propias emociones funcionó como una forma de apropiarse de su cuerpo. Así lo menciona, por ejemplo, F, que dice que pudo entender sus emociones y que son partes de ellas, y que por supuesto también están corporizadas, es decir, se sienten en el cuerpo, y que anteriormente no se había dado la oportunidad de hacerlo, porque lo que sentía en el cuerpo sentía que no era suyo. Y hasta que empieza a apropiarse de él, es como empieza a entender que esto es parte de ella, y que necesita escucharlas para saber qué es lo que le comunica su propio cuerpo. Por otro lado, el inicio del tratamiento hormonal no estuvo relacionado con una idea de que para poder iniciar, para yo tener una satisfacción corporal, necesito hormonarme. Por el contrario, necesito tener una estabilidad emocional para poder iniciar con un tratamiento hormonal, porque el tratamiento hormonal para algunas personas implica una segunda adolescencia. Y si no se encuentra con una estabilidad, esto implicaría una agudización de esos síntomas. Y entonces el inicio del tratamiento hormonal o en sí la decisión de tomar hormonas se vuelve una opción y no una regla que conlleva este protocolo, por ejemplo, de la WPAD, que decía que necesariamente era el siguiente paso para la transición social. Por otro lado, en cuanto a la modificación corporal, esto también es algo que conforme fueron descubriéndose a sí mismas, a sí mismos, se vuelve algo que es opcional también, o por lo menos algo que pueden ir aplazando, que no necesariamente tiene que ocurrir en el momento y que tiene que ver más bien con cómo se está conviviendo con esa corporalidad. Pero lo que sí está muy relacionado con esta satisfacción es el reconocimiento de la propia identidad, es decir, que la propia persona se reconozca y que también sean las personas de su grupo cercano, de su red de apoyo, quienes la reconozcan y la validen. Finalmente, la seguridad también resultó ser un tema importante y para algunos participantes, sobre todo en la escuela, sabían que ser abiertamente trans no era la mejor idea porque esto implicaba un riesgo. Y esto también es una forma de negociación porque implica hacer conciencia de lo que la transfobia social implica y que en ese sentido se crean estrategias o ellos y ellas van creando estrategias de contención, de apoyo y seguridad para poder vivir su cotidianidad como lo haría cualquier otra persona así, en este caso, por ejemplo, en la universidad. En este caso, H nos menciona, comencé a pensar en mí y en cómo me siento. Ahora veo mi cuerpo y me hace sentir feliz, tranquilo, me siento completo, a gusto. Tengo esa visión de lo que me falta, pero eso no afecta mi expresión de género. Por eso decidí que no me voy a hormonar. Hice una investigación y un proceso de autoconocimiento, más profundo, más incómodo y más doloroso. Estoy en tratamiento psiquiátrico y ahorita lo que pienso es que lo mejor es operarme, hacerme la mastectomía y quitarme la matriz. En este caso, H menciona el tema de la matriz, no por una cuestión de género, sino porque ya tiene antecedentes en su familia de cáncer cervicouterino y él no desea pasar por estos riesgos. Y aquí nos habla justamente de la importancia de tener un sistema de salud sensible a estas cuestiones para poder darles una atención adecuada. Finalmente, en el cuidado físico, algo que resaltó y que es muy importante hablar es la cuestión de las revisiones médicas, las cuales los jóvenes en este caso decidieron no asistir o no presentarse porque tienen miedo a no ser tratados dignamente. Por otro lado, también está la cuestión de recursos económicos, como les comentaba. En algunos estados de la República, estos participantes están viviendo y en esas comunidades no hay ni siquiera clínicas especializadas. La Ciudad de México es un oasis de derechos y solamente 2 de las personas entrevistadas que estaban aquí en la Ciudad de México podían acceder a servicios gratuitos
pero en otros estados de la República esto no ocurre, y entonces se ven limitados por estas cuestiones que les lleva a un escaso o nulo acceso a servicios de salud y que tienen que ir a instituciones privadas o asociaciones a bajo costo para poder tener lo mínimo que necesitan en cuanto a sus necesidades. En cuanto a alimentación y ejercicios, estos están significados desde la perspectiva de, además de que quiero modificar mi corporalidad, también esto representa una forma de convivir con mi cuerpo, de apropiarme de mi cuerpo y de experimentar, conocer y descubrir con él. Entonces se trata también de un juego, se trata de una forma de saberse perteneciente a una corporalidad y lo que se puede hacer con ello. Por supuesto, también esto está muy relacionado con cuestiones de calidad de vida. En el caso de H, que ya también es padre, tiene un hijo, preocupación por la familia, por la descendencia, las repercusiones, las enfermedades metabólicas, cómo esto también puede influir en el tratamiento hormonal en el caso de los participantes que ya tienen su tratamiento y que no desean, digamos, suspenderlo, porque si hay un cambio en los niveles de azúcar, en el peso, esto podría impactar en su tratamiento hormonal y se podría suspender. Entonces, en cuanto a calidad de vida, las personas trans tienen una cuestión, en el caso de los participantes, de poner mucha atención a su salud para evitar este tipo de problemas. Finalmente, el aprendizaje que se puede tener respecto al cuidado físico y poner atención al cuerpo es que hay una resignificación de la corporalidad más allá de estos dos planteamientos del binarismo y de la normatividad. En el caso de, por ejemplo, nos menciona al salir del hospital, al verme y saberme como esa persona tan débil y tan frágil, que con un soplido se caía en mil pedazos y no me caí. Aquí de manera más extensa nos plantea, mi salud física es muchísimo más importante que cualquier otra cosa, pero no voy a negar que eso es derivado de las veces que me han internado, que he estado al borde de la muerte en varias ocasiones. Trato de tener control y límites para otra vez no llegar a estos extremos, saber que tengo una gran fortaleza y que esa fortaleza es mi cuerpo, que es bastante resiliente y me ha dicho, lánzate lo que tengas que lanzar, vete de lleno, haz lo que tengas que hacer en esta vida y que nada te limite. En ese sentido, podemos hablar de que un acercamiento distinto, basado en los conocimientos de las personas trans y en los derechos humanos, históricamente estas poblaciones han sido arqueologizadas, nos permite adentrarnos en una manera distinta de entender cómo es que estas personas también están llevando a cabo estrategias y formas de cuidado particulares que les ayudan a transitar el género, pero también a convivir de una manera diferente en la sociedad. Entonces, actualmente resulta necesario un acercamiento distinto para poder entablar diálogos con estas personas y no hablar de ellas. De eso se habla justamente el extractivismo identitario, que es hablar por estas personas y suponer por ellas, pero no hablar con ellas y preguntarles desde un punto de vista, digamos, desde los derechos humanos, cómo es que se sienten y cómo es que han transitado esta etapa de su vida. En cuanto a los estudios previos de la corporalidad que mencionan que pueden llegar a vivir un estado de preocupación, insatisfacción y malestar constante, vemos que por lo menos en el caso de estos participantes, esto ocurre no todo el tiempo, sino que tiene que ver con el inicio de, digamos, el descubrirse como persona trans, pero a lo largo de su propia reflexión, sus recursos, de sus redes de apoyo y un sinfín de estrategias que ponen en marcha, este tipo de preocupaciones e insatisfacción que solemos llamar disforia desaparece o deja de tener importancia en sus vidas. Al momento de narrarse en el presente, estas personas participantes se ven conscientes de lo que es su cuerpo, se sienten cómodas y cómodos con él, satisfechas, satisfechos, y sin importar si estaban, aquí no importó la modificación corporal o si había alguna intervención, sino más bien lo que se modificaba era la forma y el posicionamiento que tenían respecto a su cuerpo. Y por lo tanto, de esa manera también se vio modificada su salud, porque así ponían más atención a su cuerpo, a sus emociones, a sus cuidados, a una serie de situaciones en su entorno que les permitían o no tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, podemos concluir que la cisnormatividad promueve una experiencia desvinculada entre el cuerpo y los sentires y provocan este tipo de discursos como el cuerpo equivocado, que lejos de ayudar a comprender cómo es que viven,
provocan una idea de que es el cuerpo el que se tiene que modificar y es donde tenemos que poner la atención todo el tiempo para abordar alguna tensión con estas personas. La resignificación de la corporalidad abre posibilidades de cuidado y apropiación del cuerpo a las necesidades de cada participante en este caso. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la atención. Ahí está mi contacto por si alguien tuviera alguna pregunta más larga, por así decirlo. Gracias.